Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. Comenzamos. Mi Dios, queremos poner nuestros corazones en tus manos como barro, Señor, dócil, para que tú nos enseñes y nos ayudes a crecer y a entender cómo ser mejores discípulas tuyas, Señor, a través de esta palabra que vamos a estudiar. Bendícenos a todas, Señor. Bendice a nuestras amigas conectadas por internet y que así fluya tu palabra, Señor. Tu voz sea la que se escuche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanas. Pues hoy nos toca ver una preciosa que es María Magdalena. ¡Guau! He estudiado María Magdalena, pero para los cultos de resurrección. Ya he dado algún tema sobre María Magdalena en algún domingo de resurrección, pero aquí en Mujeres Oreb creo que nunca la he tocado. ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo de haber tocado esta personaje, así como Lidia tampoco la habíamos tocado aquí, pero es un personaje, la verdad, también fascinante y que tiene mucha enseñanza para nosotros. Yo digo que esta mujer es un trofeo del poder de Dios, de la gracia de Dios, y creo que cada una de nosotras lo somos, ¿verdad? Somos un testimonio vivo del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hay testimonios de personas que nos impactan, ¿verdad? Que conocemos, que nos cuentan que yo andaba en esto y no sé, alcohólicos y drogadictas y cosas así, y wow, de repente tú las ves aquí alabando al Señor, que tú no les crees, ¿no? Cuando te cuentan en lo que andaban. Son trofeos, ¿no?, de la gracia de Dios. A lo mejor nosotras no tenemos un testimonio así tan drástico, ¿no?, que andaba yo ahí en las calles drogándome y luego ya ando acá predicando, pero de una o de otra forma todas somos un trofeo del poder de Dios, porque Él transformó nuestro corazón y sigue haciendo ese proceso en nosotras. Y María Magdalena es eso, por eso se registra tan sobresalientemente en los evangelios este personaje, porque es un trofeo del poder del Señor Jesucristo, de la transformación. Ella sí que tiene un antes y después muy, muy drástico. Y con ella entonces vamos a aprender nosotras a poner de moda vivir siendo un testimonio de lo que Dios hace en la vida de un ser humano. Porque ¿no es cierto que eso es lo más poderoso para evangelizar, mis hermanas? El testimonio real de una persona, tu vida, que tú les cuentes, no sé, a veces nos da miedo decir, ¿cómo le voy a compartir el evangelio a alguien? No me sé citas bíblicas, no sé qué decirle, no sé qué puntos. Pues dice mi esposo, tan fácil, cuéntales tu testimonio, lo que era tu vida antes de conocer a Cristo, luego cómo conociste a Cristo y luego lo que es tu vida ahora que conoces a Cristo. Eso es lo más poderoso que le puedas compartir a una persona para que se convierta al evangelio. Y no solo decirlo, sino que te vean, ¿no? Que vean cómo eres tú, y eso es un testimonio vivo del poder del Señor Jesucristo. Por eso hoy se llama así nuestra plática. Pongamos de moda vivir para dar testimonio del poder de Dios, para hacer un testimonio vivo del poder de Dios, que cada una seamos esto, que sea nuestra moda. ¿Cuál es mi moda? Mi moda es ser testimonio del Señor Jesucristo. Eso es lo que yo impongo como moda en donde quiera que camino y que paso y que comparto con la gente. Muy bien, pues vamos a leer hay varios pasajes en donde se menciona a María Magdalena. Vamos a leer uno por lo pronto, pero vamos a leerlos todos durante la mañana, durante la plática. Entonces en Lucas 8, 1-3 dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Hasta ahí nos quedamos, y hasta ahí es como la imagen que siempre nos viene a la mente, ¿verdad? Jesús caminando con sus 12, ¿verdad? 12 ¿qué? Varones. Es la imagen que siempre nos viene. Si nos pidieran así, dibuja a Jesús con la gente que le seguía, ¿qué vamos a dibujar? Varones, ¿verdad? Pero Lucas no pone en su dibujo solamente eso, continúa. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¡Wow! ¿Qué mujeres le seguían, no? María, que se llamaba Magdalena,
de la que habían salido 7 demonios: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ándele, ¿qué tal para estudiar esto así en el marco del Día Internacional de la Mujer? Estas mujeres aparecen porque Jesús las, como dicen ahora, las visibiliza, ¿verdad? Las visualiza, sí las hace presentes. La Escritura las mira a estas mujeres y nos las escribe aquí para que sepamos que había mujeres. Bueno, vámonos al contexto de las escenas de este tiempo de nuestro Señor caminando sobre la tierra. Lo que hacía, Él enseñaba, predicaba, pero junto con su grupo de discípulos, también ellos trabajaban en esto, que era pues hablar del Evangelio. ¿Qué era lo que hablaban? Miren, ellos eran judíos todos, tenían un contexto religioso en el que vendría un Mesías. Y era una de las bases de su religión judía, ¿no? La espera del Mesías. Entonces la predicación del Señor Jesús era: y yo soy el Mesías, ¿verdad? Aquí estoy. Era un mensaje totalmente fuerte, innovador, ¿no? Y hubo corazones como estos, ¿no? De hombres y de mujeres que lo recibieron y creyeron en él, pero pues muchos otros también lo rechazaron. ¿Dónde se movía Jesús? Bueno, Galilea era el centro de operaciones de Jesús, más en particular una ciudad, Capernaum, de donde era Pedro, y entonces ahí era como su centro de operaciones, y de ahí se movilizaban, salían a predicar, a veces en grupos, se repartían unos discípulos para acá, otros para allá, iban y predicaban, bautizaban a la gente que creía, pero Galilea era el centro de operaciones de Jesús. Y era una región muy particular, Galilea, porque era como lo más, dijéramos, internacional de la tierra de Palestina, porque allí había mucho comercio, entonces había mucha gente de todos lugares, se cruzaban ahí muchas culturas, mucha gente. Entonces era una región, vamos a decir, como open-minded, como más abierta, pero a la vez pues se prestaba también a más inmoralidad, a más mezcla, ¿no? de ideas en la gente, y también se caracterizaba por muchos marginados, por gente enferma, por gente pobre, por gente que pedía limosna y por endemoniados. Vamos a ver por qué pasaba eso, ¿no? Porque cuando leemos los evangelios nos vamos a encontrar no solamente con esta mujer que tuvo 7 espíritus inmundos, sino vamos a encontrar a Jesús en varias ocasiones liberando a alguien de algún demonio, ¿no? Y era como una región en donde abundaba esto, ¿no? De las cosas ocultas. Bueno, pues precisamente Jesús se acercó a esta clase de personas rechazadas, les sanaba a los enfermos y restauraba a los quebrantados. Y la historia de María Magdalena encaja perfectamente en este patrón. Ella era una persona así, en esas condiciones, profundamente oprimida espiritualmente, y estaba marcada por una condición terrible que va a encontrar la restauración en el lugar donde Jesús estaba justamente ayudando a esta clase de personas. Es como una más entre muchos a los que Jesús sanó así, sin embargo, sobresale, y vamos a ver por qué sobresale ella. Bueno, su historia muestra cómo un encuentro con Jesucristo puede cambiar completamente el destino de una persona. Es muy interesante considerar la ciudad de donde provenía María Magdalena, porque su nombre, Magdalena, significa simplemente que venía de Magdala. Magdala era una ciudad a la orilla del mar de Galilea, y por eso era, como había varias Marías, entonces dieron por distinguirla, pues María la de Magdala, ¿no? Era María Magdalena. Y conocer un poco sobre ese lugar, Magdala, nos va a ayudar a entender mejor el trasfondo de la historia de María Magdalena. Los historiadores describen Magdala como un centro importante de pesca y de comercio en ese siglo I. Ahí les digo, era un centro de comercio, la industria del pescado salado era lo bueno ahí, había mucho comercio activo con otras ciudades y presencia de muchos viajeros y comerciantes. Algunos escritos judíos antiguos mencionan que la ciudad tenía reputación de excesos morales y vida desordenada. Pues andaban de viaje
los hombres, la gente, y que aprovechaban pues a deschongarse, ¿no? Y entonces se reconocía esta ciudad Magdala por eso. También era una ciudad muy influenciada por el mundo grecorromano. Vamos a decir que entre los judíos, que estaban tan pues cerrados en su cultura judía, esta región pues tenía como un poco más de mezcla y de influencia del mundo grecorromano, porque estaba cerca de rutas comerciales. Magdala, precisamente, estaba expuesta a costumbres paganas, religiones diversas y prácticas espirituales mezcladas. Aquí vamos encaminándonos a esto de los espíritus inmundos, ¿no? Porque no nada más entonces había esta inmoralidad, sino por la mezcla de religiones había condiciones espirituales diferentes también. Por eso se cree que en esa región podían encontrarse prácticas espirituales oscuras y supersticiosas, lo que ayuda a entender por qué en esa zona Jesús liberó a muchas personas atormentadas por espíritus malignos, porque se practicaban muchas cosas de ocultismo en esa región. Magdala era una ciudad próspera, pero moralmente complicada. Esto, mucho ojo, no significa que María viviera inmoralmente, porque es así como muchos la han estigmatizado, ¿verdad? Pero sí indica que creció en un ambiente cultural difícil. No sabemos, no se nos dice cómo era su vida antes, a qué se dedicaba o qué, pero sí sabemos que 7 demonios la tenían poseída. Desde ese lugar salió una de las seguidoras más fieles de Jesús. Imagínense, desde un lugar donde había tantas tinieblas. Y lo hermoso es ese contraste entonces de una ciudad con mala reputación, salió una mujer que terminó siendo una discípula cercana de Jesucristo. Testigo, fíjense todo lo que fue ella, discípula cercana de Jesús, testigo de su crucifixión, testigo de su sepultura y la primera testigo de la resurrección y quien anunció la resurrección de Cristo. Nada mal, ¿verdad? Nada mal para una mujer que había sido poseída por 7 demonios. ¡Wow! ¡Qué contraste! Dios tomó a una mujer de una ciudad conocida por su oscuridad y la convirtió en la primera testigo de la luz de la resurrección. Por eso tal vez es tan importante para los evangelios resaltar Magdalena. ¡Wow! Como decíamos aquí, ¿verdad? Era de Tepito. ¡Wow! ¿No? Así como decir, no puede ser. Entonces Magdala no es nada más un nombre, sino nos habla del gran contraste, de la gran obra que Dios hizo en ella. Bueno, veamos cómo ella puso de moda vivir, cómo ella adoptó esta nueva moda en su vida. Y lo primero que nos dice, como un consejo desde allá, desde el siglo I, nos grita a las mujeres del siglo XXI, nos dice, déjate sanar por Jesús, déjate sanar por Jesús. Ella estaba enferma, ¿verdad? Tenía 7 espíritus inmundos. Bueno, vamos a decir, no solo estaba enferma, estaba muerta en vida, porque la verdad esa condición de 7 espíritus inmundos no alcanzamos, yo creo, a imaginarnos, a dimensionarnos lo que significaba. La Biblia menciona brevemente su condición antes de conocer a Jesucristo. Solamente nos dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. No nos dice mucho de cómo era, ¿no? De algunos demonios sí se describe, de algunos endemoniados a los que Jesús liberó, sí se nos describe, por ejemplo, que tenían ceguera, sordera, o que se cortaban con piedras, o que se tiraban en el piso, ¿se acuerdan? Cuando leemos así los diferentes casos, pero de ella no se nos dice nada. Pero Jesús la liberó de espíritus malignos que estaban oprimiendo su vida. Ella vivía en una condición profundamente atormentada, eso es lo que sí podemos asegurar, y su vida estaba extremadamente afectada por esto. Nos podemos imaginar su condición, si hacemos como un resumen de lo que se nos dice de los otros endemoniados, pues podemos decir que había en ella un tormento interior, emocional y mental, que vivía una opresión espiritual profunda, que tenía pérdida de control de su vida, tenía tal vez conductas fuera de control, que tenía un aislamiento social y que simplemente su aspecto delataría su estado interno, ¿verdad? No nos la podemos imaginar, ¿verdad? Tal vez ni siquiera limpia nos la podemos imaginar, ni peinada,
Bueno, pues ¿qué significa esto de espíritus inmundos? Dice que la liberó de 7 espíritus inmundos. ¿Qué significa? La palabra inmundo en el lenguaje bíblico significa impuro, contrario a la santidad de Dios y destructivo para la persona. Ella estaba poseída por algo impuro, por algo contrario a la santidad de Dios y por algo destructivo para ella. En los evangelios estos estados podían manifestarse, como ya lo dije, por enfermedades físicas como ceguera, sordera, ataques. También se podían manifestar como alteraciones mentales, alucinaciones, desvaríos. Y también se podía manifestar como comportamientos autodestructivos. Se cortaban, se golpeaban y se caracterizaba también por un tormento espiritual, o sea, una lucha muy intensa interna. Por eso, a esta clase de personas, para Jesús era tan importante liberarles, para darles una nueva vida a quienes vivían de esta manera. Era una prioridad para Jesús ir y liberarles. Y vean, hay algo bien interesante que analizar aquí, porque ellos, justamente por la condición en la que estaban, no eran los que pedían a Jesús, sáname. No, Jesús los sanaba porque quería a estas personas. Tal vez alguien sí le pidió a Jesús que lo sanara, ¿no? Como el caso de una mujer por su hija, ¿verdad? Pide que la libere, ¿verdad? De un espíritu que la atormenta. Pero ellos no serían los que lo pedían, pero para Jesús era prioridad sanarles. ¿Cómo pudo llegar María Magdalena a esta situación? ¿Qué andaría haciendo esta mujer para caer en algo así? La Biblia no explica la causa. Y los comentaristas de la Biblia también son muy prudentes. Sin embargo, sugieren varias posibilidades de cómo pudo haber caído ella en esta posesión. Tal vez era la vulnerabilidad espiritual que provocaba el ambiente en el que ella vivía. Demasiada influencia negativa, demasiada influencia oscura en el ambiente en el que se desenvolvía, aquel ambiente en el que vivía, donde había mucho ocultismo, superstición y prácticas espirituales paganas, lo cual creaba condiciones espirituales negativas para cualquiera. La influencia de un mundo maligno que de una u otra forma vulnera la identidad y la estabilidad de las personas. Más adelante lo vamos a ir comparando con nuestra actualidad, muchachas, porque creo que ni era necesario decirlo, ¿verdad? Pero nos podemos imaginar que nuestro mundo pues se vive, ¿verdad? Así como de pronto un ambiente de tinieblas, demasiada influencia y nos hace vulnerables. A nosotras como creyentes no, chicas, pero sí podemos pues a lo mejor enfriar nuestra fe, pero a quien no conoce a Cristo le puede ser una influencia demasiado fuerte. Bueno, también podemos, además de atribuirlo a la vulnerabilidad espiritual por el ambiente en el que estaba, podemos atribuir la condición de María Magdalena a alguna aflicción mental o emocional profunda, algo que traía ella como un trauma en su vida, que la hacía vulnerable. Algunos estudiosos creen que algunas posesiones descritas en los evangelios podían tratarse de trastornos psicológicos, traumas graves, que en esa época se interpretaban como que era un demonio, ¿no? Pero era en realidad pues una herida emocional, un trastorno de la personalidad. Así que ella podría ser que llevaba traumas y heridas emocionales muy, muy profundas, tan profundas que le distorsionaban su personalidad a tal grado que parecía una psicótica, ¿no? Una endemoniada. Tal vez la vida la había golpeado muy duro desde pequeña y había pasado tantas cosas que le habían distorsionado su personalidad. Otra vez, conocemos casos así, ¿verdad? Mi querida hermana psicóloga nos puede hablar de eso, ¿verdad? De los trastornos de la personalidad, que en muchas ocasiones pues parecen, ¿no? Está endemoniada la persona. Ok. ¿Dónde me quedé? Puede ser también un ataque espiritual directo, ¿verdad? Un demonio realmente la poseyó, pero no 1, sino 7, ¿verdad? Algunos estudiosos creen que algunas posesiones descritas,
El siguiente, ataque espiritual directo. Otros comentaristas mantienen que era posesión demoníaca literal, lo cual es más factible, pues es muy factible, pues es real que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es cierto, ¿verdad? Hay un león rugiente detrás de los seres humanos, queriéndoles poseer. Y su ataque, el ataque de este león rugiente, para poseer a un ser humano no tiene que ser tan evidente como una posesión demoníaca, ¿no? Como la película del exorcista. No tiene que ser tan así. Pero sí puede poseer al ser humano en muchos otros sentidos. Puede ser más sutil, influyendo a través de lo que este mundo nos presenta y robando poco a poco nuestra dignidad como criaturas de Dios. O sea, que mucha gente que vemos en la calle precisamente no están como endemoniados, pero sí están endemoniados porque están influidos a tal grado por Satanás que les ha poseído de alguna o de otra forma y les va robando su dignidad como criaturas de Dios. Algo importante, porque estamos contestándonos, ¿cómo llegó María Magdalena a esa condición? Algo importante, la Biblia nunca dice que ella fuera una mujer inmoral, no lo dice ni de su vida anterior, ni ya cuando es una seguidora, no dicen, y María Magdalena, la que antes se dedicaba a no sé qué, porque algunos hasta la tienen como que era una prostituta, ¿verdad? La Biblia no nos dice nada de que fuera una mujer inmoral antes de conocer a Jesús. Esta idea está muy difundida, ¿verdad? Muchos lo tienen en su concepto eso. Algunos fuera de la iglesia, pero incluso algunos dentro de la iglesia, ¿no? Por ignorancia, por falta de estudio, pero no se dice. Esta idea sí fue difundida, incluso entre el ambiente pues eclesiástico, después de siglos, ¿verdad? Además, María Magdalena es María Magdalena. Ella es ese personaje que leemos cada vez que dice María Magdalena, es María Magdalena y ya. No hay otras mujeres del Evangelio donde no se menciona el nombre y que digamos, esa era María Magdalena, porque algunos así lo confunden, como cuando dice que una mujer pecadora lavó los pies de Jesús y dicen, era María Magdalena. No, si hubiera sido María Magdalena, Lucas precisamente que relata eso de esta mujer pecadora, que era tan detallado, él habría dicho, María Magdalena, la mujer pecadora, lavó los pies de Jesús. No era ella. Tampoco es la mujer adúltera, esta que es encontrada en el acto mismo de adulterio, que es llevada ante Jesús y que piden que Jesús la juzgue, y cuando Jesús dice el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra contra ella, esa mujer adúltera, de la cual no se dice tampoco el nombre, no es María Magdalena. Si hubiera sido María Magdalena, después los evangelios habrían reportado aquella mujer que iba a ser apedreada y que Jesús no condenó y algo así nos dirían. Así que no nos confundamos, ¿verdad? María Magdalena es cuando dice María Magdalena y no se dice nada de que ella antes se dedicara a otra cosa, ¿verdad? La expresión de que María Magdalena tenía 7 demonios ha sido comentada en distintas maneras por intérpretes bíblicos. Varios comentaristas señalan 3 grandes grupos de interpretaciones de qué significa eso de que tenía 7 demonios. Algunos dicen que el evangelista, cuando redacta 7 demonios, lo que quiere decirnos es que estaba sumamente atormentada, porque el número 7 es un símbolo para los judíos de la completitud, de algo total. El número 7 en la Biblia simboliza plenitud y totalidad. Entonces el 7 tal vez puede estar siendo usado como símbolo de una opresión muy profunda, de una opresión total. Por eso decían 7 demonios. En este sentido, dice que María tenía 7 demonios, podría indicar que estaba completamente o profundamente oprimida. No necesariamente significa que se contaran literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espíritus que la tenían poseída, sino que su situación era extremadamente grave. Eso dicen algunos intérpretes, ¿no? Que por eso dice 7 demonios. Otros sí dicen, no, sí es una posesión demoníaca múltiple real. Tenía 7 espíritus que la tenían poseída,
Creen estos intérpretes que debe entenderse literalmente el texto y que realmente había 7 espíritus malignos. Esto no sería un caso único. Como sabemos, en los evangelios aparece otro caso parecido. En Marcos 5:9, cuando un hombre poseído dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Así que no sería el único caso en el que tenía varios demonios. Según esta interpretación, María Magdalena habría sufrido una terrible, fuerte posesión espiritual, 7 demonios, de la cual Jesús la liberó completamente. Un gran contraste, Y otros intérpretes dicen que esto es una forma de describir una condición de sufrimiento, porque así lo visualizaba el mundo de aquel tiempo. Una persona que vivía en una condición como muerto en vida, decían, es un endemoniado. Era su explicación rápida, Algunos comentaristas modernos sugieren que la expresión podía ser una forma cultural de describir una condición muy grave, que podía incluir padecimiento mental, crisis emocionales, conductas fuera de control, y porque en la mentalidad del primer siglo muchas de estas situaciones se describían como actividad de espíritus demoníacos, ¿verdad? Así, por ejemplo, un epiléptico era catalogado como un endemoniado, y pues era una enfermedad, la epilepsia, ¿verdad? Como lo es hasta la fecha, Pero en aquel tiempo no se la explicaban de otra manera más que así. Bueno, cualquiera que hubiera sido la explicación, lo que podemos saber es que ella vivía en una condición terrible, como una muerta en vida. Ese es su antes, Antes de conocer a Jesús. Y lo que sí podemos saber con certeza es que Jesús la liberó de una opresión muy fuerte. O sea, que el poder de Dios fue más grande que cualquiera de todas estas condiciones tan terribles que nos pudiéramos imaginar en las que ella vivía. Porque hay un Dios todopoderoso que es más grande que cualquier condición humana, por terrible que pueda ser esta condición. La condición de María Magdalena antes de ser liberada por Jesús puede compararse con situaciones de la actualidad, donde una persona vive profundamente oprimida, dominada o quebrantada interiormente. ¿Conoce casos así, mi hermana? ¿Conoce casos así? ¿Y qué nos podemos explicar? Decir, no, esa es una situación psicológica o es una condición de un demonio. Pues ya, miren, finalmente para el caso es lo mismo, ¿verdad? Es una persona que vive así. ¿Cómo quiénes? En la actualidad, personas dominadas por adicciones, por ejemplo, están así, ¿verdad? Como muertos en vida, poseídos. Se puede comparar con estas personas que viven atrapados en una adicción, llámese alcoholismo, drogas, el juego compulsivo, ¿verdad? ¿Y cuántas más adicciones vemos? Ahora es como una moda entre las señoras chic irse al casino, y saben que se vuelven adictas al juego, Al juego. Pero hay unas que no son tan chic y no tienen tiempo para irse ni tiempo ni dinero para irse al casino, pues se hacen acá adictas a jugar en su celular. Hay juegos y apuestas, ¿verdad? Por el celular. O bueno, ni siquiera para eso me alcanza. Pues entonces hay otra clase de adicciones, ¿verdad? Ok, bueno, pues son condiciones de las que la persona quiere salir porque se siente dominado, pero no puede salir porque está dominado. Esa es la función de la adicción, Esa sensación de esclavitud interior. Y recuerda esta sensación, la opresión que describe el Evangelio aquí de esta mujer poseída. Hay en nuestro tiempo casos así. También personas dominadas por el pecado, simplemente, ¿Cuántos esclavos del pecado en todas sus modalidades viven en una escalera descendente de descomposición moral que cada vez les destruye más? Esclavos del pecado, poseídos por espíritus inmundos que les distorsionan y deterioran en ellos todo, ¿verdad? Sin que se den cuenta de las cadenas en las que están viviendo, poseídos por sus deseos carnales, poseídos por ideologías y rebeldía contra Dios. ¿Cuántos de esos vemos, verdad, al salir a la calle? Cada vez más abunda, ¿verdad?
esta posesión, esta clase de posesión demoníaca. También personas con profundo tormento emocional. En nuestra actualidad también es una enfermedad esta, ¿verdad? El tormento emocional. Puede compararse con quienes viven con depresión severa, con ansiedad extrema, con pensamientos destructivos, con sentimientos constantes de culpa, de vergüenza, de impotencia, de dolor. Lo vemos en nuestra actualidad también y se compara con una posesión demoníaca. En los evangelios, muchas personas con espíritus inmundos experimentaban así una clase de angustia y pérdida de control de su vida, algo que hoy vemos en crisis emocionales profundas que llegan a alcanzar incluso grados de psicosis, hasta ese grado, ¿verdad? Personas atrapadas en ambientes destructivos. Este es otro rubro en el que podemos ver esta clase como de posesión demoníaca. Personas atrapadas en ambientes destructivos, quienes están inmersos en contextos que destruyen su vida. Violencia familiar, explotación, abuso, círculos de delincuencia, trata de personas, prostitución, personas atrapadas en ambientes destructivos, también están poseídos. Son situaciones donde la persona pierde su libertad y pierde su dignidad de la misma forma. Y un ejemplo más, personas envueltas en ambientes oscuros espiritualmente, porque también hay de eso, ¿verdad? Personas que están practicando directamente, ¿verdad?, el satanismo. En el ámbito espiritual es una condición de personas que viven en ocultismo o prácticas espirituales negativas, malignas, pues son también personas poseídas. A ver, hermanas, entonces, ¿sucede o no sucede en nuestro mundo? Sucede en la actualidad. No es algo como exclusivo de aquel tiempo ni de aquella región de Magdala, sino que es algo que sucede en nuestro tiempo. De muchas maneras los seres humanos, y en particular las mujeres, llegamos a vivir enfermedades que espiritualmente nos destruyen y discapacitan. Poco a poco esta clase de males nos van invadiendo y matando nuestra vida espiritual. Vean cómo es, poco a poco. Como pone mi esposo el ejemplo de las ranas, ¿verdad? ¿Cómo cocinas una rana? Digo, a mí no me interesa cocinar una rana, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo cocinas una rana? Pues pones a hervir el agua para hacer un caldito de rana y entonces la vas a echar en el agua. No, va a saltar la rana, ¿verdad? Porque está bien caliente el agua. Pero la manera más sencilla es pones el agua fría, pones a la rana, se mete bien feliz al agua, hasta se pone hasta abajo de tu olla, ñaca, ñaca, le prendes a la olla a fueguito lento. Poquito a poco se va calentando y la rana no se da cuenta que se la están cocinando. Cuando ya se dio cuenta, ya no tiene fuerza de salir y caldito de rana delicioso, ¿ok? Es la receta, muchachas, ñaca, ñaca. Bueno, poco a poco. Así es como esta clase de males nos van invadiendo y matando nuestra vida espiritual. Enfermedades como falta de dominio propio. A ver, hermanas, porque ya hablamos mucho de las de allá afuera. Pero hay enfermedades también que nos llegan a poseer, como falta de dominio propio, exabruptos del carácter, personalidad tóxica, negatividad, odio, amargura, decepción, falta de ganas de vivir, vanidad, superficialidad, egoísmo, falta de amor, envidia, insatisfacción. Está poniendo su checklist, hermana, así. Así como los niños con las estampitas de los álbumes en la primaria, ¿no? Para el intercambio, ya, así vamos, ¿no? Ya. Espíritus inmundos, hermanas, que nos poseen y nos roban la oportunidad de vivir la verdadera vida para la que Dios nos creó. Otros espíritus inmundos son los fantasmas del pasado, mis hermanas, los monstruos que albergamos en nuestra mente y corazón, heridas de la vida, carencias y traumas. ¡Wow! Traemos, ¿verdad? Traemos. ¿Y quién es el que está detrás de todo esto, de toda esta maquinaria tan espantosa? ¡Ay, qué fea clase!, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas muy feas, pero ¿quién es el que está detrás de todo esto? Pues el enemigo. Así que de una u otra manera, pues sí es
un espíritu inmundo, ¿verdad? Si es el enemigo quien se encuentra detrás de toda esa destrucción de la plenitud del ser humano y que en ocasiones también destruye como hijas de Dios nuestra plenitud. No podremos ser jamás poseídas literalmente por un demonio, les explico, como cristianas, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotras y anotemos eso bien claro, ¿verdad? También no es posible que vengan y nos hagan un mal y que nos planten y que nos hagan no sé qué, brujería. Estamos protegidas por el Señor, sepámoslo, hermanas. Estamos blindadas, así que si van y te avientan no sé qué cosa a tu puerta y no sé qué, pues tú bárralo y quítalo y punto, ¿verdad? No te quedes como que, ay, ¿será que me va a pasar? Tranquilas, ¿verdad? Sin embargo, la influencia del enemigo puede llegar a nuestras vidas de otra manera, ¿verdad? Cuando no le damos el suficiente lugar al Espíritu Santo para que controle todo en nosotras y podamos caer entonces en influencias como estas. El enemigo es quien está detrás de toda esa destrucción de nuestra plenitud como hijas de Dios. Nos roba literalmente muchas cosas. El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y nos roba muchas cosas, mata muchas cosas, destruye muchas cosas en nuestra vida. El enemigo es el que lo ha hecho. Te pregunto, mi hermana, una pregunta fea. ¿Qué te ha robado el enemigo? Sí nos ha robado cosas, ¿verdad? Porque la vida de ninguna es así como perfecta, linda, bonita. No, el enemigo se metió. La serpiente vino y mordió de alguna o de otra manera. En las familias más cristianas y más lindas, de pronto, ¡ay!, mete su cola el enemigo, ¿verdad? Ni para qué les digo, ustedes conocen mi testimonio como mamá, ¿verdad? Que la serpiente vino y mordió el matrimonio de mi hijo y tengo un nietecito que no tiene un hogar y ¿de cuántas cosas nos ha robado el enemigo? Ok, pero mis hermanas, anoto aquí, eso no es el final de la historia, porque de lo que estamos hablando es de que somos hijas de un Dios todopoderoso que puede vencer toda oscuridad y toda malignidad. Ese no es el final de la historia. Gloria a Dios, porque mayor es el que está en nosotros, dice su palabra, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotras. Con su gloria y amor, con su poder liberador, sanador y restaurador, el Señor se presenta delante de nosotras para liberarnos. Podemos confiar en que Dios puede y traerá nueva vida a nuestras vidas y mantenernos en esa confianza. Creamos que es posible vivir sanas y libres. Necesitamos reconocer nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras heridas, nuestras esclavitudes. Debemos ser muy honestas y reconocer pues lo que nos ha robado el enemigo, quitarnos la máscara, reconocer esa necesidad y luego aceptar la sanidad que Jesús nos quiere dar. Sí, Señor, estoy enferma, te necesito, Padre. Y entonces nos dice María Magdalena, déjate sanar por Jesús. Déjate sanar por Jesús. Jesús quiere darnos salud, quiere darnos nueva vida. Para Dios no hay caso imposible. Tenemos que creerlo. Dios demuestra con María Magdalena que la gracia puede transformar completamente el destino de cualquier persona. La historia de María Magdalena demuestra que nadie está demasiado roto como para no poder ser restaurado por el poder de Dios. Ella traía una moda de vida deplorable. ¿Qué moda traía, verdad? 7 espíritus inmundos. Pero pudo cambiar por completo aquellos andrajos espirituales por un traje de princesa de Dios. ¡Wow! Estamos hablando ahora de ella como un trofeo de la gracia de Dios. ¡Qué buena moda!, ¿no? ¡Qué buen contraste! María Magdalena es la prueba de que una vida que parecía arruinada puede convertirse en una vida que anuncia esperanza. Vean cómo la historia de María Magdalena no es una historia donde le damos gloria a María Magdalena, ¿verdad? Sino le damos gloria al Dios Todopoderoso que la rescató y la transformó. Pongamos de moda la maravillosa obra de restauración de Dios en nuestra propia vida. Que se note
Dejémonos sanar por Jesús, que seamos eso, el trofeo del Señor Jesús. Segunda cosa que nos enseña María Magdalena. Responde con gratitud al Señor. Ella nos lo grita desde el siglo I. Déjate sanar por Jesús. Y luego dice, responde con gratitud al Señor. Responde ante tanta bendición que Él te ha dado. Ten reacciones, fruto en tu vida. Sé fiel al Señor, demostrando lo que Él ha hecho en ti. Dice Lucas 8:3. Es lo que ya leímos, pero lo volvemos a repasar. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, pues por eso le seguían, ¿verdad? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que, ¿qué dice? Le servían de sus bienes. Claro, le seguían y le servían. Obvio, pues había hecho tanto en sus vidas que ellas lo que hacían era ahora entregarle su vida al Señor en gratitud. Este es un detalle fascinante, que en los evangelios, cada vez que se menciona el grupo de mujeres donde está María Magdalena, me encanta porque siempre se dice primero María Magdalena. Era como la mera del grupo de mujeres. Como que aquí dijeran, Carmelita y las hermanas, ¿no? Así siempre es Carmelita, el ícono de mujeres Oreb. Así era María Magdalena, ¿no? La primis. En los textos, eso no es casualidad, muchachas. Cada vez que se menciona el grupo, primero es María Magdalena. Y no es casualidad, porque en los textos antiguos, el orden de los nombres no era casualidad. Los biblistas creen que ese patrón revela algo sobre su papel dentro del grupo. El primer nombre suele indicar liderazgo o prominencia. En las listas de personas en la Biblia, el primer nombre normalmente señala a la figura más destacada del grupo. Por ejemplo, entre los apóstoles casi siempre aparece primero Peter, ¿no? Pedrito, Simón, Pedro. Y de forma similar, cuando se mencionan a las discípulas, María Magdalena aparece primero. Esto sugiere que era una figura muy, muy reconocida entre las seguidoras de Jesús. Era su líder. Probablemente tenía un papel importante en el grupo de mujeres. Según Lucas, varias mujeres ayudaban a sostener el ministerio de Jesús con sus recursos. Ese era el grupo de mujeres. Eran las mujeres Oreb, ¿no? De aquel momento. Y esto significa, porque dice que le servían de sus bienes. ¿Qué significa? Bueno, pues que acompañaban al grupo de los discípulos, o sea, andaban discípulos y discípulas. Sí, eran de los dos sexos. Y apoyaban económicamente el ministerio de Jesús. Puede ser con dinero o con especie. Donaban. Hacían los tamales para el grupo, ¿no? Y luego les cobraban, a ver, Mateo, págame tus 3 tamales que te comiste, le entraste duro a los tamales. No, ellas aportaban, servían activamente en la misión del reino. Es probable que no solamente aportaban tamales, no, también enseñaban, compartían con la gente, iban de aldea en aldea, y tal vez ellas eran las que a otras mujeres les hablaban del Jesús. Capaz que hasta bautizaron, quién sabe, eso no lo sabremos hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Pero yo quiero pensar que sí, que algunas eran predicadoras. Yo me imagino a María Magdalena compartiendo su testimonio, lo que era antes, cómo conoció a Jesús y lo que ahora era. ¡Guau! Imagínense qué impactante, ¿no? Que otras mujeres escucharan ese testimonio poderoso de nuestro Señor Jesús. María Magdalena tenía entre todas ellas una función destacada. Era la presidenta de la femenil o algo así, ¿no? Y es que es posible que justamente por ese testimonio tan poderoso que tenía, era más influencia sobre las otras, ¿no? Y las otras la escuchaban, se dejaban guiar por el testimonio que tenía. De eso estamos hablando esta mañana. Pongamos de moda vivir para dar testimonio del poder de Dios, para ser un testimonio vivo del poder de Dios. Y ese testimonio nos coloca como en la punta de la lanza, como en la vanguardia, como al principio de la fila.
También es un hecho que quien experimenta una gran restauración, como ella, muchas veces desarrolla una mayor devoción y compromiso con Dios que le hace destacar en su servicio y participación. A quien más se le había dado, pues más estaba dando y por eso pues estaba despuntando, ¿no? Como líder, porque se lo ganaba con su trabajo. Una mujer que había vivido profundamente oprimida terminó siendo una de las siervas más importantes de la historia cristiana. ¡Guau! Digan todas, ¡guau! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Un cambio tremendo. El caso de María Magdalena es un caso de restauración total, integral. No nada más le quita los demonios, no nada más la libera, sino que además va en un proceso ascendente. No solo la sana y libera, la restaura, la transforma, le da sentido a su vida, le da una nueva identidad y le da una nueva vida y le da un lugar muy importante en su reino. Otra vez, ¡guau!, ¿verdad, hermanas? Su liberación fue total, por eso María Magdalena aparece como una de las discípulas más devotas y agradecidas de Jesús. Por eso es un personaje icónico femenino en los evangelios. Siguió a Jesús después de su liberación, no lo abandonó, no fue así como otros, fueron liberados y sanados y pues goodbye, ¿no? Y sigues tu vida. No, ella después de que es liberada y sanada, se dedica a seguir a Jesús. Luego lo apoyó con sus bienes, estuvo presente en su crucifixión, fue la primera persona a la que Jesús resucitado se apareció. Jesús cambió su identidad. De ser una mujer endemoniada, es lo que traía en su INE, ¿no? En su INE, ¿qué decía? María Magdalena, endemoniada. Así decía, ¿no? Profundamente oprimida por el enemigo. Pero entonces le borra en su INE eso y ahora dice, discípula fiel. ¡Ah, wow! ¡Qué cambio!, ¿no? Ejemplo de gratitud y devoción. Seguidora que sostiene el ministerio de Jesús. Testigo de la resurrección. Bueno, ya ni le cabía en la INE, ¿no? Todo lo que Jesús ahora le daba como su nueva identidad. Todos estos nombres son ahora su nueva identidad. María Magdalena se convierte en un símbolo de restauración muy sobresaliente en el ministerio de Jesús, porque se ve en ella el proceso completo, el antes y el después. Su testimonio vivo del poder de Dios no es solo su liberación, sino ese proceso de crecimiento espiritual y su compromiso como discípula, o sea, su respuesta, responde con gratitud, es esta enseñanza. Todo este proceso es evidencia de la sanidad y libertad operada por Jesús. O sea que hay una evidencia de que Jesús operó en que ella ahora le responde. Podríamos elegir varias razones por las que ella dio este fruto, pero una de ellas, la más importante, es la gratitud. Agradecida, simplemente. ¿Cómo no iba a estar agradecida? Como dijimos que empezó ella como una muerta en vida y ahora estaba viva. Pues qué más que llenarse de gratitud. La mujer que fue más drásticamente liberada en el evangelio terminó siendo una de las más profundamente agradecidas. ¿Cuánto tienes tú, mi hermana, que agradecerle a Dios? Piénsale. ¡Wow! Todo lo que me ha dado el Señor, todo lo que ha transformado mi vida el Señor. Murió en la cruz por mí, me dio salvación y permitió que el evangelio llegara a mí. Me ha liberado de quién sabe cuántos demonios y de quién sabe cuántas cosas, algunas que yo ni siquiera me di cuenta que estaban a punto de destruirme y Dios me rescató. Cuánta gracia, cuánta bondad, cuánto tienes que agradecerle a Dios. La lista específica sería demasiado. Por eso nomás nos quedamos, así, todas pusieron casi carita así, ¿no? Mucho, muchísimo, demasiado. Pero si nos ponemos a hacer la lista, y les recomiendo, hagámoslo. ¿Qué tienes que agradecerle al Señor? Haz tu lista, enorme. Y entonces va a brotar de nuestro corazón esa gratitud, porque la gratitud produce una devoción radical. No escatimamos. No le decimos al Señor, bueno, sí te voy a seguir y obedecer en esto, pero en esto no. No, pues ¿cómo? Si Él me dio tanto, ¿verdad? No voy a quedarme siendo la misma
tóxica que era antes, ¿no? No, pues quiero vivir una vida diferente para el Señor. Quien ha experimentado la gracia profundamente, ama más profundamente. El servicio y devoción a Dios no nace de la obligación ni del esfuerzo, vamos a decir, ni de la religiosidad, ni de que el pastor te esté diciendo ahí cada domingo, no. Es espontáneo, nace del agradecimiento. Una mujer transformada de esta forma tan radical se convierte en una mujer comprometida radicalmente. Quien ha sido perdonada mucho, camina más cerca de Cristo por decisión, por devoción, por convicción, sin condición, con gozo, dándolo todo por Jesús. Pongamos de moda una vida de total entrega a Dios, con gratitud y amor por todo lo que Él ha hecho por nosotras. Así como María Magdalena puso de moda una nueva manera de vivir. Ok, y nos grita también María Magdalena, además que te dice, déjate usar por Jesús, sanar por Jesús, y te dice, responde con gratitud al Señor, te dice, contempla la obra de Dios en primera fila. O sea, quédate en la primera fila. Sé de esas que siempre están hasta el principio, para no perderte nada, porque luego te pierdes de cosas, ¿no? Y ella, ¿qué hacía? Me encanta, porque siempre estaba de metiche en lo primero que había que hacer, como buena mujer. Digo, hay que me disculpe que dije que estaba de metiche, pero ustedes lo van a ver, todas lo van a ver. Es muy significativo que María Magdalena aparece en los 4 evangelios en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Ahí está en primera fila. Cuando Jesús murió, se menciona en los evangelios, ya lo vamos a leer, que ahí estuvo. Cuando sepultaron a Jesús, ella estuvo allí. Es más, se dio cuenta dónde merito lo sepultaron. Estuvo cuando la tumba estaba vacía, llegó y no estaba Jesús. Y estuvo cuando Jesús resucitó. ¿Ok? Esto es un patrón muy revelador sobre su fidelidad. Siempre estaba en primera fila. Contempla la obra de Dios en primera fila. No te separes, no te distraigas, te dice, ¿no? Ok, vamos a ver cada uno de estos eventos. Está presente en la crucifixión. Cuando Jesús fue crucificado, muchos discípulos huyeron por miedo, ¿no es cierto? Hasta el Pedrito, San Pedro, se fue y hasta lo negó. Sin embargo, María Magdalena aparece entre las personas que permanecieron cerca. Dice en la palabra en Mateo y en Marcos, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, la primerita, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Y en Juan dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Esto muestra que esta mujer permaneció incluso en el momento más doloroso. No fue de esas que dijo, ¡ay, qué fracaso! Ya se murió, qué triste, vámonos. ¿A dónde vamos a ir a parar? No, ella se quedó allí. La verdadera fidelidad se prueba en los momentos más difíciles. ¿Qué hacemos, mi hermana? ¿Qué haces cuando viene la crisis a tu vida? ¿Te quedas a los pies de Jesús? ¿Te quedas adorándole, amándole, confiando en Él? ¿O simplemente dejas que la amargura te jale, el enojo, la decepción? Seguir a Cristo no es solo en los milagros, sino también en el dolor. La lealtad espiritual se revela en las crisis. Muchos siguen a Cristo en la multitud, pero pocos se quedan junto a la cruz. Después ella está presente en el momento de la sepultura. Ahí estuvo todo ese proceso de la crucifixión. Hermanas, amadas, ella pasó por ahí en un momento muy, muy doloroso. Vio a Jesús expirar. Ella lo vio morir de frente, en primera fila. Traía ese dolor clavado en el corazón, pero eso no le hizo alejarse, sino que sigue pegada al Señor, aún después de muerto el Señor, ella sigue pegada. Después de la muerte de Jesús, los evangelios dicen que María Magdalena también observó dónde fue puesto el cuerpo.
Dice Mateo 27:61, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y dice Marcos, más bien tendríamos que haber leído primero el de Marcos porque es como así en el orden. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Qué significa que miraban dónde lo ponían? ¿Saben qué? Que se quedaron todo el tiempo allí. Mientras fue descolgado de la cruz, el Señor fue bajado de la cruz y fue preparado para llevárselo a un sepulcro. Todo eso fue un trámite, un tiempo. Ella y otras se quedaron ahí y cuando se lo llevan, van espiando para ver hasta dónde llegan. Caminaron, fueron detrás. No creo que hayan ido tan evidentemente, tal vez un poco ocultas, hasta que se fijaron bien en qué sepulcro lo pusieron, vieron cómo lo metieron en el sepulcro, cómo lo colocaron ahí, cómo pusieron la piedra. Ellas vieron la piedra, de qué tamaño era de pesadota. María Magdalena se quedó hasta entonces. Esto significa que ella sabía exactamente dónde estaba la tumba, por lo que su testimonio sobre la tumba vacía tiene mucho peso, porque ella fue directamente a esa tumba. Porque, continuamos, es una de las primeras en ir a la tumba. Aquí vemos también esa fidelidad de esta discípula, ¿verdad? Que se queda siempre en primera fila. Porque en la mañana, bueno, no desde la mañana, desde el día anterior, está con las otras y tal vez es la que las organiza. A ver, vamos a llevar las hierbas aromáticas. Tú compras esto, tú traes esto, tú haces esto. Nos juntamos, nos vamos a ver aquí a las tales de la madrugada, todas puntualitas, vestidas de blanco como el domingo de resurrección. Nos vemos a tal hora y nos vamos a ir. Yo sé dónde está. Ok. Y entonces se van en la mañana hasta el sepulcro, muy temprano, el domingo. María Magdalena fue al sepulcro. Sigue su fidelidad. Dice Mateo, dice Marcos, y dice Lucas, y dice Juan. Todos coinciden. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lucas dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y Juan dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esto muestra su amor por Jesús y muestra que su amor la llevó a buscarlo incluso cuando parecía que todo había terminado. O sea, ella estaba dispuesta a seguir a Jesús, hermanas, hasta cuando ya había muerto. Ya estaba muerto el Señor y no dijo, bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿verdad? Todo se acabó. No, sigue sirviéndole, mis hermanas. Esto es increíble, ¿no? Porque el Señor, supuestamente, ya no se va a dar cuenta, ¿no? De lo que está haciendo ella. Pues gastaron en especias, le van a ir a poner las especias a un muerto. No se va a dar cuenta, pero ella sigue mostrando esta devoción, esta entrega. Fue de madrugada al sepulcro cuando aún estaba oscuro. El amor genuino por Cristo se manifiesta en la búsqueda constante. Hay mujeres que buscan a Jesús solo cuando todo está bien. Otras lo buscan aún en el dolor, la confusión y el silencio. Esas son las verdaderas discípulas. El amor verdadero no espera la luz, busca a Cristo aún en la noche. Y fue a la tumba. Iban preguntándose cómo vamos a mover la piedra, porque había visto semejante piedrón, no, nunca habían puesto, pero de todos modos allí iban. Y entonces, hermanas, la enseñanza es, quédate en primera fila, ¿verdad? Para ver la gloria de Dios. Y justamente va a recibir su recompensa por haberse quedado en primera fila en todo este proceso, porque es la primera en ver al Señor resucitado. El Evangelio de Juan relata que Jesús resucitado se apareció primero a ella. Dice Juan 20:16, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. María Magdalena fue testigo del momento más oscuro y también del amanecer más glorioso. Los evangelios dicen que el primer encuentro con el Señor resucitado fue con María Magdalena. Ahí está. ¿Cuál misógino? Nuestro Dios o la Biblia. ¡Wow! Una mujer.
De hecho, los estudiosos que buscan los argumentos para demostrar la resurrección de nuestro Señor Jesús, usan como un argumento de que no fue un chisme inventado por los discípulos. Porque si hubiera sido un chisme inventado, lo que menos hubieran elegido poner en su historia es que fue una mujer la primera testigo. No, porque en aquellos tiempos el testimonio de una mujer no era válido. Entonces es uno de los argumentos, ¿verdad? Para saber que es cierta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un mensaje espiritual muy profundo en este hecho de que haya sido ella. Aquí hay algunas enseñanzas más hermosas. ¿Por qué se demostró primero a una mujer el Señor Jesús después de haber resucitado? Porque la gracia de Dios restaura completamente. Porque no era cualquier mujer, además. No era María su mamá, no. Era la que estaba más endemoniada de todos. Híjoles, Jesús había liberado a María de una opresión muy grande. Que Jesucristo se le aparezca primero muestra algo poderoso. La persona que fue más profundamente restaurada puede llegar a tener una relación más cercana con Dios. Es como si el Señor estuviera diciendo, nadie está demasiado roto como para no convertirse en testigo de mi gloria. Quédate en los asientos VIP, quédate en primera fila para ver la gloria de Dios. Otra enseñanza es que Jesús honra el amor y la fidelidad. ¿Por qué se aparece a María Magdalena? Pues porque podríamos decir, disculpen la expresión, pero se lo ganó. Pues estaba ahí en primera fila, pues ya, ¿no? No es como que Jesús dijo, ¡ay, llegó una mujer primero! Uy, no, mejor me voy a esperar hasta que lleguen Juan y Pedro, ¿no? No. Se le apareció a ella. María fue muy temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, mientras muchos discípulos a esa hora, aquí escribí que estaban escondidos por miedo, pero yo puedo decir, estaban a lo mejor dormidotes. Pero ella fue al sepulcro de madrugada, lloró por Jesús, permaneció allí buscándolo. Jesús honra a los que lo buscan con todo el corazón. Anotemos eso. Jesús honra a quienes le buscan con todo el corazón. Vamos a decir, hermanas, que nos podemos ganar el privilegio de ver cosas que otros no verán, de disfrutar bendiciones que otros no disfrutarán, porque permanecemos fieles, dando más allá, estando siempre presente, buscando al Señor, sirviendo al Señor. La primera persona en ver al Cristo resucitado fue una mujer que había sido profundamente restaurada, como si Dios quisiera dejar claro, la historia de la resurrección también es una historia de restauración humana. La mujer que fue liberada en Galilea terminó siendo testigo de la tumba vacía. Nosotras hoy tenemos la oportunidad de tener una relación muy cercana a Dios y contemplar su maravillosa obra, su actuar, sus milagros. Mientras más cerca caminemos de Jesús, más podremos contemplar su obra maravillosa. ¿Quieres ver a Dios obrando, mi hermana? Pues camina más cerquita de Él, quédate con Él, sírvele más, entrégate más y seguritito que verás más cosas que otros y otras no verán. Pongamos de moda estar sentadas en primera fila para ver los milagros de Dios. ¿Sí? Sentémonos en primera fila. ¿Y qué es sentarse en primera fila? Buscar al Señor, estar con Él. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y número 4. Ay, no, porque es el penúltimo. Me quedó re largo. Disculpen, hermanas, disculpen todas las hermanas de internet. Sigan ahí haciendo su desayuno o lo que sea, porque esto va para largo. Ok, número 4. Déjate vivificar por Jesús. María fue la primera persona a quien Jesús se le apareció después de resucitar. Ya lo vimos, ¿verdad? Mientras otros se fueron, ella se quedó. Dios honra ese corazón que no se rinde. Y su permanencia le llevó a un encuentro personal con el resucitado. ¿Qué pasó en ese encuentro, mis hermanas? Déjenme leo aquí esto. Los que permanecen aún llorando a los pies de Cristo terminan escuchando su voz. Jesús se revela a quienes lo buscan con perseverancia. Eso más bien era del punto anterior. Pero aquí hay un detalle muy hermoso. Vamos ahora sí al déjate vivificar por Jesús. Dice María. Este evento de la resurrección habla de nuestra propia resurrección, de la resurrección de Cristo,
habla de nuestra propia resurrección, de cómo Él nos vivifica a nosotros. Y en ella lo vemos muy claro. Ella aparece al inicio de la resurrección en un jardín, ¿verdad? Está allí en donde Jesús fue sepultado, donde aparece. Y algunos teólogos, así muy románticamente, dicen, este jardín recuerda el jardín del Edén en el Génesis. Y es como un entonces recomienzo de la vida, como ir al jardín del Edén ella y allí volver a vivir. Algunos teólogos ven en esto un simbolismo muy profundo sobre la nueva creación que comienza en la resurrección de Cristo. Todos nacemos a una nueva vida por la resurrección de Cristo. En ese jardín, las que hemos creído en Cristo, es como nuestro jardín del Edén, nuestra nueva creación de la cual descendemos y por la fe ahora espiritualmente pertenecemos a esta nueva generación. Vamos a leer todo el pasaje de la resurrección. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Esto qué pasó? Porque está bien largo el pasaje, no lo traje todo, pero lo que pasa previo a esto es que llegaron, no está Jesús en la tumba y es todo lo que ven. Y entonces María se va toda triste y lo que se le ocurre, ¡ay, se robaron el cuerpo del Señor! ¿Sí se acuerdan? Y entonces ahí está llorando. Se fueron a decir las noticias, pero ella está ahí llorando en el sepulcro. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. ¡Oh, wow! Asientos VIP, ¿verdad? Para ver la gloria de Dios. Es una escena tan tierna, ¿verdad? Ella está llorando, su dolor es demasiado que no puede ni siquiera ver a Jesús, pero sigue allí buscando a Jesús. Y el dolor le nubla tanto que no distingue cuando Jesús le habla, pero Jesús con toda ternura le llama por su nombre, María, para llamar su atención y demostrarle que no hay más por qué llorar. No hay más por qué llorar porque Él está vivo, porque Él vive. Porque Él vive, dice un canto que cantamos, ¿verdad? Esta linda mujer nos representa a todas las mujeres. Ahí estamos presentes frente al evento que es la base de nuestra fe y la razón por la que tenemos seguridad de vida eterna. Y tenemos confianza de que en esta vida también hay un Dios que vive y vence toda muerte y toda tiniebla de esta misma vida. María Magdalena nos representa y Jesús nos llama por nuestro nombre a cada una. Y nos dice, diga su nombre, ¿por qué lloras? He resucitado, así que vive tú también, vive. Esta enseñanza que nos da María Magdalena es, deja que Jesús te vivifique. Pongamos de moda vivir simplemente porque Él vive. Ahí donde estamos llorando, hermanas, frente a nuestro muerto, frente a lo que el enemigo nos ha robado, ahí a veces nomás estamos llore y llore, ¿verdad? Y el Señor te dice, a ver, Silvia, ¿por qué lloras? Si yo vivo, estoy vivo, he resucitado. ¿Cuáles tinieblas? ¿Cuál me robó el enemigo? Hay un Dios todopoderoso que se encarga de hacer justicia en nuestra vida. Él vive, mis hermanas. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, todopoderoso. Y ese era el Dios en el que creía María Magdalena. Y en ese momento en que su fe estaba estrujada, llorando, Jesús le da ese gran regalo y se aparece vivo a ella. No a ningún otro todavía, es a ella solamente. Le da esa exclusividad. Tranquila, yo vivo, dice el Jesús, para vivificar su vida.
Y entonces, por último, conviértete, dice María Magdalena, en una mensajera de las buenas nuevas. Ya que el Señor te ha dado tanto y que tienes tanta gratitud para Él, conviértete en una mensajera de las buenas nuevas. Jesús le dijo, después de que le dijo, aquí estoy, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Guau! Vean nada más cómo la va subiendo de grado, ¿no? Cómo le va elevando la vida, cómo la va reconstruyendo de una manera tan maravillosa. Y ahora le dice, ve y da las buenas nuevas tú. No me voy a esperar a que vengan Juan y Pedro. No, ve tú. Tú eres útil para mí, mujer. Dios exaltó a quien el mundo menos esperaba. En el siglo I, el testimonio de una mujer no tenía mucho valor legal en la sociedad. Sin embargo, Dios decidió que la primera testigo de la resurrección fuera una mujer. Esto muestra algo muy característico del reino de Dios. El reino de Dios, el reino al revés. Dios no actúa según el prestigio humano. Dios levanta a quienes el mundo menos espera. Jesús la envió a ella para anunciar la resurrección a los discípulos, es decir, la convierte en la mensajera de la resurrección. Y así quedó acuñado en la historia, mis hermanas, y reconocido por los 4 evangelios. Fue transformada de mujer restaurada a mensajera del evangelio. Qué bonito final para esta historia. Y cada una nos podemos ver ahí, mis hermanas preciosas. El pasado no define el futuro de una hija de Dios. Cuando Cristo interviene, mis preciosas, no importa de dónde nos sacó el Señor, no importa lo que el enemigo nos haya robado, lo que el Señor hace en nosotras es demasiado poderoso. Él puede, a pesar del pasado que tengamos. La restauración de Jesús es total, no es parcial. Entre más profunda fue la herida, más gloriosa puede ser la sanidad. Entre más profunda fue la herida, más gloriosa puede ser la sanidad. María Magdalena estuvo cerca cuando muchos discípulos huyeron, por eso fue la comisionada, pues era la que estaba a la mano, dispuesta y disponible, como nos gusta decir, ¿verdad? ¿A quién usa Dios, hermanas? Pues a quien está dispuesto y disponible. No al más prestigiado, no al más preparado, no al más maravilloso, no al más bueno, al más perfecto, ni ahí, no. Al que está dispuesto y disponible. Dios no escoge a los perfectos, sino que transforma a los dispuestos. No era perfecta, pero fue escogida. Dios no busca mujeres perfectas, sino rendidas. Dios usa mujeres transformadas para llevar su mensaje. No necesitas un pasado perfecto para tener un ministerio significativo. Tu testimonio puede ser una poderosa herramienta. Marcos 16 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¡Guau! Este podría ser el resumen de la vida de María Magdalena, ¿verdad? ¿Quién era y quién fue transformada? Los siervos útiles son los que buscan a Jesús incluso en la oscuridad. Los siervos útiles son aquellos que permanecen cuando otros se van. La historia de María Magdalena nos enseña que una mujer restaurada en Cristo, agradecida en el corazón, fiel en el dolor, perseverante en la búsqueda, termina siendo usada poderosamente por Dios. Una mujer que ha visto a Cristo no puede quedarse callada. Pongamos de moda compartir las buenas nuevas. Las buenas nuevas, mis hermanas. En lugar de ser las que andamos compartiendo la amargura, la tristeza, el dolor, convirtámonos en mensajeras de las buenas nuevas. Por tanto, que el Señor nos ha dado. María ya no fue conocida por sus demonios, sino por su devoción. Antes era atormentada, oprimida, sin dirección. Después, seguidora, servidora, testigo de la resurrección. Cristo no solo cambia conducta, sino cambia vidas. Y va mi desafío final, hermana querida. Tú también, sé un trofeo de la gracia transformadora de Dios. Cristo rompe tus cadenas, vence tus monstruos y fantasmas interiores.
lo que el enemigo te ha robado, lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo compensa con creces. Cambia tus ropas andrajosas por un traje de princesa. En el lugar de tu vergüenza, Él coloca una corona de gracia. Dios cambia tu lamento en baile. Dios te convierte en una mensajera de buenas nuevas. Eres un testimonio vivo del poder de Dios. Gloria a Dios, mis hermanas, porque cada una somos María Magdalena, cada una, con todas nuestras luchas, con nuestros fantasmas y monstruos, y el Señor nos va liberando y nos va haciendo trofeos para su gloria. Así que pongamos de moda vivir para dar testimonio del poder de Dios. ¿Qué tal esa revolución como mujeres cristianas? Reflexiona. ¿De qué manera tu vida es un testimonio para otros del poder de Dios? ¿O de qué manera tu vida puede ser un testimonio para otros del poder de Dios? Escribe allí, mi hermana. ¿Saben qué es? Lo que el Señor ha transformado en ti, de lo que te ha sacado, lo que ha renovado en ti, tu antes y tu después. ¿De qué manera? Yo tengo mi testimonio de mi tumor. Bendito tumor, porque me encanta poder dar testimonio del poder de Dios. Pero cada una tenemos algo de lo que el Señor nos ha sanado. Tengo el testimonio de que confío en que el Señor terminará de hacer la obra de restauración en la vida de mi hijo, en la vida de mi nieto. De que a pesar de que todo no está perfecto, puedo seguir con gozo, predicando y enseñando. Aunque a veces, como dice mi esposo, con el corazón herido y adolorido, con una carga, porque la vida no es perfecta, pero podemos seguir dando testimonio de las buenas nuevas para gloria de Dios. Sigamos adelante. Escríbele, no las dejo pensar, no estoy hable, pero escriban. Y luego vas a escribir tu compromiso para ser portadora de las buenas nuevas a otras personas. Y lo vamos a compartir aquí unas 2 o 3, así que púlanse escribiendo bonito. Las veo bien inspiradas, mis hermanas. Voy a leer algunos mensajitos que pusieron aquí en el Facebook. Betty Almazán dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Lupita Arellano dice, yo dejo que Dios me edifique. Gracias a Dios por su gracia inmerecida, dice Analí Cuautle. Jenny dice, Cristo no solo cambia conductas, cambia vidas. Y también dice Jenny, lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo recompensa con creces. Cambiamos nuestras ropas andrajosas por un traje de princesas. Ada Quintero dice, gloria a Dios porque somos María Magdalena y Jesús nos restituye. Almita Cacho dice, Dios ha cambiado mucho en mi vida para dar testimonio de que se puede ser feliz y vivir para su gloria. Amén. Betty Almazán dice, gracias a Dios porque cuando creí que todo ya se había perdido, Él vino y restauró todo. Lo que parecía una mancha se ha convertido en testimonio para gritarle al mundo que Dios todo lo hace nuevo. Y en ese testimonio camino con fe, sabiendo que Dios va adelante, al lado, atrás, arriba, abajo, cuidando de mí a cada instante con amor eterno. Amén, Betty. Soy testigo de eso, hija linda. Analí dice, gracias a Dios por esa segunda oportunidad de vida física y espiritual y le agradezco porque ese testimonio me ha servido para compartir de su palabra. Guillermina Insignia dice, para bendición de nuestras vidas, recordamos Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice ese versículo hermoso. Dice Almita Cacho, Jesús me dio oportunidad de salir de un tumor cerebral para dar testimonio de su perdón. Amén. Bueno, mis hermanas, pues están tremendas aquí. Jessie dice, me quitó las vestiduras viejas y me ha hecho nueva. Me ayudó en mi desobediencia y rebeldía. Me dio una identidad de hija. Alabado sea el Señor. Gracias, hermanitas lindas, por sus mensajes. ¿Alguien quiere leernos lo que escribió? Sí, Mirichis, a ver, ahí va el micrófono. A ver, el micrófono está apagado, hermanitos. A ver. Bueno, ya listo.
¿De qué manera tu vida es un testimonio para otros del poder de Dios? Aún cuando no era creyente y nací después de 7 hermanos, ser una niña no cuidada, abandonada, Dios puso en mi corazón buscarlo porque mi alma deseaba dirección. Sé que me liberó de muchas quemaduras del pecado, de otras las permitió, para que yo lo buscara más profundamente, como el divorcio, del cual en mis carencias llegué, pero aún así fui bendecida, porque a partir de ese quebranto lo encontré en una real relación con Dios. Y si volvieran a nacer, le diría a Dios, no te olvides de mandarme el divorcio, porque gracias a eso te conocí. Wow, gracias, Mirichis. Pues son los quebrantamientos, ¿verdad?, de donde Dios nos saca y transforma. Gracias por compartir, hermosa. Silvia Emma. Buenos días, le doy muchas gracias a Dios por Dios me ha transformado en mi manera de vivir. Cuando no podía superar mi comportamiento erróneo, Él me transformó y me sigue transformando para vivir una vida plenamente feliz. Y la otra respuesta es: escribe tu compromiso para ser portadora de las buenas nuevas a otras personas. Le pido a Dios que me ayude completamente a servirle con amor, compromiso, propósito, etcétera. Wow, qué bonito, mi hermana. Pues Él nos da la libertad, ¿verdad? Cristo rompe nuestras cadenas. Lo que no podíamos hacer por nosotras, Él lo hace. Su gracia preciosa. Lauris. Sí, hermanitas, yo escribí: a pesar de vivir en una familia enferma espiritualmente, he buscado a Dios. Dios me sacó de la operación de mi cabeza, de las 3 cesáreas, de accidentes por los cuales, por mi manera de vivir, Dios me libró porque pude haber sufrido muchos accidentes. Dice: escribe tu compromiso para ser portadora. Pues yo le digo aquí que mi primer es buscar a hombres o mujeres para poder compartir la palabra de Dios y cambiar mis actitudes, que son las que van a reflejar el amor de Dios. Amén, amén. Gracias, mi Lauris, qué bonito. Una más que quiera, ultimis. Allá Iris quiere. Buenos días, gracias a Dios porque… ¿Así? Dice: ¿de qué manera tu vida es un testimonio para otros del poder de Dios? Pues es porque estoy viva, es porque estoy aquí. Y porque en el año 2017 me operaron y me abrieron toda. Y fue testimonio para la enfermera que estaba, aunque no podía hablar. Y me dice: usted es un milagro de Dios, porque muchas se han muerto. Dice: de veras que Dios es muy grande, de veras que usted es el milagro de Dios. Y me da gusto que usted esté viva. Y dice: escribe tu compromiso para ser portadora de las buenas nuevas a otras personas, pues testifico de lo que Dios me dio. Le pedí que me diera la oportunidad de vivir. Y me dio esa oportunidad, y por eso estoy aquí, y ahora le alabo, le sigo y le adoro. Y ya puedo cantar, gracias a Dios. Gracias a Dios, Iris, por el milagro. Pues qué bonito cerrar así, ¿verdad? Cada una somos un milagro de Dios, un milagro de su gracia, un trofeo de su poder, de su amor. Somos María Magdalena. El Señor nos liberó de muchas cosas, nos ha dado vida, nos vivifica. Pues quedémonos en primera fila, mis hermanas, sigamos buscándole asiduamente, sirviéndole, amándole, siéndole fieles y confiando en Él hasta el último momento. Y seguro que podremos ver muchas cosas de la gloria de Dios en nuestra vida y seremos usadas por Él igualmente, como María Magdalena. Oremos, hermanitas. Gracias, bendito Dios, porque nos dejas meditar en esta preciosa palabra esta mañana. Este personaje que fue una mujer real, Señor, una mujer que tú elegiste para rescatar de esta manera tan radical, Señor, y que transformaste. Y con ella, Señor, nos quieres enseñar que para ti no hay nada imposible, que tú puedes transformar cualquier caso. Señor, que estamos en tus manos y que estamos en buenas manos y que podemos confiar en ti, Señor, que no hay oscuridad ni tiniebla que tú no puedas vencer en nuestra vida. Señor, libéranos de todo aquello que nos ata, que nos esclaviza.
que nubla nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a mirarte a ti solamente. Llámanos por nuestro nombre, Señor, y vivifícanos, restáuranos, ayúdanos a vivir para ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, para hacer luz, bendición, para llevar buenas nuevas a otros. Aún, Señor, cuando nuestra condición de vida no esté perfecta, siempre, Señor, confiando en ti y siendo usadas por ti. Bendícenos a cada una, Señor. Gloria a tu nombre por todo lo aprendido esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.